cómo la iglesia funciona, qué es la iglesia y qué es lo que el Señor quiere de la iglesia como tal. ¿Se acuerdan? Hemos estado viendo eso y hemos visto algunas cosas al respecto del tema de la iglesia, y lo primero que vimos fue que la iglesia es un cuerpo unificado que tiene una cabeza. ¿Se acuerdan? Y la cabeza es Cristo, ¿cierto? Cristo es nuestra cabeza y cada uno de nosotros nos sometemos a ella voluntariamente, queriendo hacer su voluntad. También vimos que dentro de este cuerpo hay una parte que es la fortaleza, lo que sustenta el cuerpo, y le llamamos como la parte ósea de la iglesia, que era netamente nuestra relación y comunión personal con Dios. Le había comentado que normalmente las iglesias en general siempre buscan, o los líderes buscan cómo hacer que la iglesia crezca. Y sin duda es mi deseo ver que la iglesia crezca. Cuando no veo una iglesia crecer, yo siempre pregunto, ¿hay un problema acá o algo pasa? Porque no es bueno que la iglesia no crezca. Habla mal de la iglesia, porque algo pasa. No, como sería normal pensar de eso de una persona, ¿cierto? Un niño que no crece por parte natural es porque tiene problemas de crecimiento y uno va al médico. De igual manera, cuando hablamos del cuerpo, cuando no crece, la iglesia pasa exactamente lo mismo. Algo pasa en ella. Y habíamos hablado de esta columna vertebral que era la oración y la comunión íntima con el Señor. Vimos y estamos hablando ahora dentro de lo que es la iglesia, los órganos internos de una iglesia. Y dentro de esos órganos internos vimos lo que era la obediencia, ¿se acuerdan? Que la obediencia es uno de los órganos internos de la iglesia, que sin ella la iglesia no crece. De hecho, la iglesia se estanca. Y hoy vamos a ver otro de los órganos internos de la iglesia, que es la humildad. Y es interesante notar eso, y lo más seguro es que no lo voy a terminar hoy día, porque yo pensaba que iba a ser cortito, pero en realidad no se puede. ¿Por qué? Porque tanto hay que decir de la humildad, o tanto que aprender de la humildad, y sobre todo del Señor Jesucristo, que no hay otro tan humilde como Él. Que hacerlo tan rápido creo que no es bueno, porque no nos permite entender el espíritu realmente y el corazón de lo que es la humildad. Ahora, generalmente en la vida cotidiana y en nuestra vida se ha visto en las noticias o diferentes lugares, van a ver que la felicidad es algo que todo hombre y mujer, niño, adulto, anciano desea o anhela. Y la iglesia, en cierta medida, la iglesia de Cristo debe vivir de esta manera, debe vivir feliz. Ahora, no sé si todos viven felices, espero que sí, pero debería vivir feliz. Una de las críticas que generalmente se le hace al creyente es que el creyente es amargado, y no sé por qué, pero veo las caras a veces y digo, ya sé por qué. Porque tendemos a hacer y demostrar a la gente que no tenemos gozo o felicidad. De alguna manera el hombre desea ser feliz y busca medios que obviamente que nos sacien este deseo. Y es interesante notar obviamente la realidad de los hombres, porque entre más vemos la televisión, el cine, novelas, la sociedad, incluso nuestras propias vidas, queremos eso para nosotros y saciarnos, obviamente, y saciamos este deseo, este llamado a ser felices o tener ese placer, pero cuando vemos las escrituras notamos que muchas veces estamos tan lejos de ello. Queremos saciar la felicidad con cosas tan vanas y pensamos que estamos bien. Y creo que el problema mayor, hace un tiempo atrás leía de C.S. Lewis, decía que el problema mayor de la persona no es buscar la felicidad, no, el problema mayor es que somos tan fáciles de complacer. Y dije, oh, realmente sí, es así. El hombre natural, el hombre aún creyente, es tan fácil de complacer. Pensamos y queremos algo tan mínimo en vez de querer lo mayor. Fíjense que cuando peca hace exactamente lo mismo. Le desea sentir un poco de placer temporal que gozar de las glorias eternas. Tenemos la mesa servida de las bendiciones del Señor, pero queremos las migajas. Y naturalmente vemos que nuestro corazón se sacia con cualquier cosa. Creo que es un problema realmente mayúsculo pensar de esta forma, porque cuando vemos las Escrituras y lo que el Señor dice acerca de la felicidad, Él desea que su pueblo sea feliz. ¿Usted sabía eso? Dios quiere que usted sea feliz. ¿Y cómo lo sé? Hay un sermón en la Biblia que a mí me encanta, creo que no hay otro sermón mejor que este. He escuchado predicadores mucho tiempo
Y hay muchos que me gustan, como les dije, uno de ellos, Martin Lloyd Jones, me encanta cómo escribe él, me encantan sus libros. Charles Spurgeon, otro gran predicador llamado el príncipe de los predicadores. Pero hay uno que sobrepasa a cualquiera en este mundo y se llama Cristo. No hay otro como él. Y dentro de sus sermones me gusta el sermón del monte o el sermón de la montaña que está en Mateo capítulo 5. Cuando vemos ese sermón y el inicio de ese sermón, van a ver principios fundamentales de la vida cristiana. Fíjense que en el verso 1 el Señor Jesucristo dice que hablando a sus discípulos. Ahora, no debemos ignorar que dentro de ese grupo de personas no solamente estaban sus discípulos. Había mucha gente alrededor de él, pero este sermón está netamente dedicado a ellos. Miren lo que dice el verso 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y creo personalmente que esto es el inicio de lo que nosotros llamamos felicidad eterna, o duradero, o productivo. Que nos lleva a comprender lo que cada cristiano debería considerar al momento de ser llamado a la felicidad. Pero fíjense que la felicidad realmente es no solamente un deseo, sino que luchamos por ello. Creo que los sermones generalmente le llaman, los sermones que hablan de la felicidad y el sufrimiento son los sermones donde más gente quiere escuchar. No sé por qué, pero son los que la más gente quiere escuchar ese tipo de sermón, no sé por qué. Pero fíjense que hay algo que sí noto, que es la necesidad del hombre querer saber la solución de problemas como este. El Señor Jesucristo, hablando sobre lo que es la dicha, Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, aquel que quiera ser feliz. Ahora, fíjense que cuando vemos este versículo, hay cosas que debemos considerar. ¿Qué cosas debemos considerar para obtenerla? ¿Y qué es lo que produce esto? Y fíjense que debemos considerar en primer lugar nuestra condición. Si tú quieres ser feliz, si tú quieres ver una vida realmente llena de satisfacción, tienes que considerar quién eres tú. Y mira lo que dice el texto. Dice en primer lugar, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y en primer lugar, cuando vemos este texto, vamos a ver los aspectos espirituales del reino. Hablando, fíjense que Mateo, hablando a judíos, el Señor Jesucristo está hablando a judíos y está explicándoles lo que son aspectos espirituales del reino. Quiero que el Señor, el Rey del universo, de todo, desea de sus súbditos. Y Él dice, bueno, bienaventurados los pobres en espíritu, pero son aspectos espirituales del reino. Y sin duda, este es el primero de todos los puntos, porque no puede haber salvación ni gracia si no hay arrepentimiento ni fe. Si tú no entiendes eso, vas a estar buscando gozo en cualquier otra cosa que no te vas a hacer. Fíjate que el Señor, hablando al pueblo de Israel, dice, mi pueblo ha acabado cisternas rotas que no te retienen agua y me han dejado a mí fuente de agua viva. Porque naturalmente el hombre busca de que eso se hace. Lo malo es que cava cisternas donde no cabe agua porque se va rápido. Cuando hablamos de la base de la vida cristiana, y obviamente despliega la actitud que toda iglesia debe poseer. Y fíjense que durante el siglo III y IV hay un famoso filósofo llamado Epicuro de Sasmo. No sé si habrán escuchado alguna vez de él, pero Epicuro de Sasmo emprendió una idea filosófica denominada hedonismo. ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿Hedonismo? Bueno, el hedonismo es la idea de que el fin principal del hombre es buscar el placer y la felicidad que se encuentran, sean en la satisfacción de los apetitos carnales o en la emancipación de estos apetitos con el fin de obtener satisfacción del alma. Por lo tanto, dentro de este hedonismo, dentro de esta búsqueda de la felicidad que el hombre desea, había dos líneas. Una que se llamaba, básicamente, haz lo que quieras y alimenta tu cuerpo, y la otra decía todo lo contrario, restringe tu cuerpo para que tu alma sea llena. Eran las dos escuelas que habían en ese tiempo, y cuando vemos lo que el mundo anhela hoy, creo que en alguna medida no hemos cambiado esta búsqueda. Como les digo, cada hombre aquí, cada mujer aquí desea felicidad, ¿o no?
Gracias, son poquitos, yo sí. Ya, Amén. lo deseamos, ¿cierto? ¿Desea ser feliz o no? Sí. Amén. Fíjense que eso ha sido siempre. El hombre siempre ha buscado eso. Obtener satisfacción, obtener felicidad. Y fíjense que de una u otra manera vemos la satisfacción y esa búsqueda. Vemos día a día hombres y mujeres y niños queriendo encontrar la felicidad, pero no la encuentran. Porque la buscan en el lugar y cosas o personas equivocadas. Fíjense que dice el texto. El texto es claro, dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y he aquí, fíjense, una segunda observación del texto que me llama la atención. Y esta sección de las bienaventuranzas son los aspectos, como les dije, espirituales del reino. Y nos llevaría a comprender que la dicha o que dicha naturaleza produce gozo inefable y glorioso. Y esto obviamente vale decir que el texto cuando dice bienaventurado es lo que el Señor dice. Bienaventurado es una persona, por lo tanto, que reconoce un estado en sí mismo. Fíjense, por eso el texto dice bienaventurados los pobres en espíritu. Pregunta, ¿tú eres un pobre en espíritu? Buena pregunta. Otra buena pregunta es, ¿qué quiere decir pobre en espíritu? Porque si yo no puedo contestar la primera pregunta si no sé lo que es pobre en espíritu, ¿qué quiere decir el Señor con pobre en espíritu? Y cuando observamos rápidamente el texto, vamos a notar una de las paradojas de la vida y de la religión en general, que no podemos entender, y no lo vamos a entender si el Señor no nos hubiera guiado a esta conclusión. Cuando Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, al pensar en este texto, vemos que podríamos pensar, obviamente, rápidamente decir, oh, sí, es verdad, son dichosos los pobres en espíritu. Pero rápidamente, si empiezan a analizar la frase, bienaventurados los pobres en espíritu, van a surgir preguntas. Preguntas como la siguiente, ¿qué quiso decir el Señor con bienaventurado? ¿O cómo un pobre es bienaventurado? Como una persona que ante los ojos de la sociedad, del mundo, incluso en medio de su propia familia, siendo pobre, puede disfrutar de dicha plena, gozo verdadero y real por la eternidad. ¿Cómo hace eso? Hoy todo el mundo busca ser feliz, pero no encuentra la felicidad. ¿Qué es ser feliz? ¿Cómo encuentro eso? Y el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Ciertamente, al pensar en los pobres, podríamos pensar erróneamente en los pobres de hoy. No sé si a veces ha visto pobres de hoy. A mí me llaman la atención los pobres de hoy, sobre todo los de Chile, porque generalmente es gente que no solo no tiene dinero, que es un concepto muy básico de lo que es la pobreza, o sin educación, sino que también no tienen deseo de trabajar. Son una persona que dejó llevar su vida por su pecado de pereza y mentira que le llevó a ser pobre. No quiere trabajar. He hablado con personas que le he dicho, oye, pero cambia tu vida. No, es que me gusta la calle. He conversado con personas que me dicen, mira, prefiero estar en la calle y tengo menos problemas. No quiero trabajar. Hace un tiempo atrás, vi en la noticia un hombre que puso en un cartel, soy flojo, manténgame. Y la gente le daba plata. Yo no entiendo eso. Dice, ¿qué es honesto? ¿Qué es perezoso el pecado? Y la gente aplaude eso. Bueno, uno diría, él es pobre. Yo diría, él quiere ser pobre. Cuando hablamos de la pobreza, obviamente no debemos pensar en la pobreza de esta forma. Obviamente la Biblia habla generalmente de la pobreza en un sentido muy diferente a lo que pensamos hoy de los que son pobres. Fíjense que notaremos una realidad marcada en cada una de la gente que la Biblia destaca como pobre. Dentro de ellos, dentro de estas categorías, habían cosas muy particulares que cada persona pobre en la Biblia tenía. Ejemplo, una de ellas que cada persona pobre era o dependía, sino parcial o totalmente de una ayuda. Esa era una persona pobre. Fíjense que generalmente esta gente, la Biblia lo destaca porque alguien lo llevaba a un lugar para pedir.
Cuando vemos esto en la Biblia, fíjense lo que dice Hechos capítulo 3, verso 2, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Qué está diciendo? Lo mismo. Lucas 16, 20 dice acerca de la historia del rico y Lázaro, dice, había también un mendigo, un pobre literalmente dice, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Literalmente, no solo eran pobres, sino que eran total y absolutamente dependientes de la misericordia de algún hombre. Esos eran pobres. No los pobres que hoy día conocemos, que no quieren trabajar. Yo creo que si estas personas pudieran haber trabajado, lo hacen. Pero eran incapacitados, casi parcialmente o totalmente, no tenían cómo hacerlo. Cuando observamos lo que el texto dice, los pobres, debemos pensar en este tipo de pobres, debemos pensar como aquel hombre que sentado en el templo, cuando venía Pedro y Juan estirando la mano y mirando a Pedro, y Juan esperaba recibir algo a cambio. Ese hombre era pobre, la Biblia dice. Él miraba esperando, deseando algo que le dieran, porque era su sustento. Ese tipo de pobres, obviamente, es lo que la Biblia habla, pobres. Y fíjense que en alguna medida el Señor, cuando habla de pobres ahí, es muy parecido a nosotros. Cuando el Señor habla y dice bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando de aquellos hombres que al ver su condición perdida y pecadora, se vuelven incapacitados a Dios para recibir de Él su gracia salvadora y sustentadora. Es aquel hombre que mira a su condición y dice, mira Dios, yo no tengo nada que ofrecer. Soy un mendigo más, viendo mi condición llena de maldad, de pecado, que no soy digno. Y levanta sus manos para decir, Padre, necesito de tu gracia. Cuando el Señor habla de este tipo de gente, fíjense que este tipo de gente no es aquella que piensa que lo puede lograr algo por sí misma, al contrario, que dice, no puedo lograr nada por mí. No puedo haber vanagloria porque su propia condición, una vida en dependencia, le dice continuamente que hay un Dios que le sostiene solamente por gracia. Cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres, dice, mira, aquella persona que reconoce que no tiene nada que ofrecer a Dios, esa es realmente una persona feliz. Que va día a día levantando sus manos diciendo, dame un poco más de tu gracia. Necesito de ti. Fíjense, queridos, que ese es un aspecto realmente que conmueve mi corazón. Porque estos hombres no solo reconocen su condición, sino que día a día, a veces con voz temblorosa, en sus labios, y como un mendigo literalmente esperando recibir algo, se acerca al altar de la gracia del Señor para obtener un poco más de esa gracia. ¿Para qué? Para poder vivir. Fíjense que cuando hacía este sermón casi me pongo a llorar porque dije, Señor, ¿cuánto nos falta hacer así? Y día a día ante ti, Señor, oh Señor, ¿cuánto nos falta de esta actitud de nuestras vidas? ¿Cuánto nos falta? Ayúdanos, oh Señor, a vivir reconociendo de ti por lo que eres y decirte te necesitamos. Fíjate que cuando el Señor habla de gente así, reconoce nuestra condición, dice, tú eres pecador, tú me necesitas, búscame. Pero ¿cuántas faltas nos tenemos de ir día a día ante aquel que sustenta nuestra alma? ¿Se fijan que cuando el Señor habla bienaventurados los pobres, realmente no estaba hablando en vano? Era la base de la salvación de cada hombre. Él no está considerando que tú eres algo. Él sabe que tú no eres nada sin Él. Pero cuán orgullosos somos día a día de pensar que podemos lograr algo sin Él. Nos levantamos todos los días pensando que voy a hacer algo cuando no soy nada. Fíjate que eso nos debería movernos a pensar, Señor, soy un mendigo, necesito de tu gracia. Hoy necesito de tu gracia. Y Él dice, bienaventurado eres. Si tú quieres sentir gozo de verdad, haz eso. Fíjate que yo pienso en ese texto y digo, qué paradójico es lo que el Señor dice, porque hoy
Todos buscan la felicidad por medio de sus propios medios. Dios dice, mira, tú no puedes ser feliz, yo soy tu felicidad, no tú. Todos quieren buscar su propia complacencia y el Señor dice, yo soy tu complacencia, no tú. ¿Cómo debemos considerar la felicidad para obtenerla y qué es lo que produce? Bueno, querido, ahí está la primera clave. Si tú quieres obtener felicidad, debes saber quién eres tú. Ese eres tú. Eres un pobre, un miserable, pecador, esperando que el gran Señor de gracia te sostenga. Eso es. Si hoy viniste acá con otra actitud, piensa en lo siguiente. Tú no vives por ti. Hoy el Señor te puede decir, necio, vengo a pedirte tu alma. Y te vas. ¿Y lo que ocultaste de quién será? Fíjate que eso se lo dijo un hombre necio. Incrédulo, total. Y a veces nos comportamos muy parecido a ese hombre. Queriéndote hacer tesoros en la tierra, y él te dice, y en el cielo eres pobre. No tienes nada. ¿Qué tienes? ¿Qué has hecho para la eternidad? Atesoras cosas en este mundo, pero no me buscas a mí. ¿De qué te sirve? Pero Señor, que tengo que hacer más plata. Y el Señor te dice, ¿quién me sirve a mí tu plata? Si no está enfocada en mis cosas. Yo te sustento a ti, no tú. ¿Cómo debemos considerar, obviamente, esta actitud, querido? Debes considerarla por cómo tú eres. Tú mejor que nadie sabes lo que eres. Y si se te olvida, juntémonos y te voy a mostrar qué dice la Biblia, para que veas cómo Dios te ve. Eso debe producir algo que la iglesia en general debe tener, y es humildad. Ahora, como todo cuerpo, obviamente, hay parásitos que pueden hacer de este cuerpo un cuerpo enfermo, un cuerpo que no puede funcionar de manera que Cristo, de la manera que el Señor quiere. Fíjate que todo cuerpo, y ahora que estamos en la enfermedad, el tipo de enfermedades, creo que lo entendemos mejor. El cuerpo, cada vez que entra un virus, ¿qué pasa? Se enferma. De igual manera la iglesia, cada vez que hay pecado en la iglesia, el cuerpo se enferma. No crece, no avanza. Fíjate que a veces el pecado llega a tal punto en nuestras propias vidas que a veces el ánimo se apaga. No sé si te ha pasado, pero así yo he pasado, a veces como que no me siento con ánimo, me pongo a leer y como que ya sé lo que era. Era mi propia maldad. Cuando entendemos eso, Pablo, hablando de un tema muy particular a los filipenses, en el Filipenses capítulo 2, le dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo le diría, pero ¿qué tiene que ver lo que usted me está diciendo, hablando de ser felices los pobres, con la humildad? Bueno, es que la humildad es producto de entender esa condición. Eso es. Si tú no reconoces quién eres ante Dios, no hay humildad. Fíjate que el mismo Señor dijo, aprended a mí, que soy manso y humilde de corazón, siendo el Dios mismo hecho carne. Al considerar este pasaje vamos a observar lo que Pablo está diciendo aquí. Y fíjense que en primer lugar vemos el contexto. Si ustedes ven el contexto, hablando del versículo 1, Pablo, estando en prisión y exhortando a la iglesia en Filipos, comparte el gozo de saber que muchos de los hermanos, cobrando ánimo por medio de su prisión, están predicando a Cristo. Y fíjense que él dice, mira, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, verso 14, en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. Los hermanos, saber que Pablo estaba en la cárcel, no dijeron, mejor quedémonos en la casa. No, vamos a predicar. Pablo está siendo prisionero por causa de Cristo, queremos participar de eso igual. Y se animaban a predicar. Miren, querido, nosotros no somos perseguidos, pero ¿cuánto nos cuesta predicar?
Yo por eso digo, hay cosas que son paradójicas y estas de otras. Pablo siendo perseguido, predicaba con más de nuevo. La iglesia siendo perseguida, predicaba con más de nuevo. La iglesia que no es perseguida, ni predica. Yo no entiendo. No entiendo eso. Recién damos gracias a Dios porque podemos reunirnos. Hermanos, hay países donde no se pueden reunir. Pero aún eso luchamos. Dice, ¿cómo vamos a luchar con ir a la iglesia? ¿Se fijan qué tan lejos está? Fíjate que Pablo dice que predicaban la palabra sin temor. Y en el verso 15 y 16 menciona algo que la iglesia de Filipo estaba enfrentando. Una realidad que estaba sucediendo en esta iglesia. Fíjense que el verso dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. O por contención. Yo pienso a veces, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo un hombre llamándose cristiano puede predicar a Cristo? ¿Por envidia? ¿Por contención? ¿O por contienda? Y la única respuesta que tengo es decir que Dios hace como quiere. A veces me ha pasado, en más de una ocasión, he visto cómo, viendo a veces vidas de hermanos o de personas que yo sé que están mal, predican el evangelio y gente se salva. Y digo, pero ¿cómo hace eso? Se salvó y el hermano no, yo sé que no está mal, yo sé que yo aún no estoy bien, pero personas se salvan. Gloria a Dios, porque no depende de nosotros, depende de Él. Que a pesar de nosotros, Él es fiel a su palabra y Él va a salvar a la persona. ¿Se imagina si fuésemos siempre igual? ¿Tú crees que Dios nos haría algo para salvar? Yo sé que sí. Porque Él es el que salva. Fíjate que el problema de la iglesia acá era que los hermanos estaban teniendo problemas entre ellos, división. Dice el texto, dice, muchos predican a Cristo añadiendo a mis prisiones. Y lo hacían por una intención aún incorrecta, porque eran envidia, contienda por contención. Y uno podría pensar, obviamente, ¿cómo una iglesia puede predicar el evangelio tomando como motivación el añadir aflicción a otro? ¿Cómo una iglesia hace eso? O como una iglesia que ama a Cristo no ama a su hermano. Se supone que si ama a su hermano va a hacer algo diferente, no va a causar aflicción. O como Pablo, después de manifestar su gozo en la muerte, pero su necesidad en el cuerpo, les dice, mira, verso 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe. Fíjense que a Pablo no le importaba si lo estaban haciendo por envidia, por contención, le da lo mismo. Lo único que le importaba es que era Cristo, era glorificado, no importa. Tú darás cuenta de tu motivación, yo daré cuenta de mi motivación, pero Cristo se ha anunciado y en eso me gozo, no me importa. Lo que me importa es ustedes en una medida que están haciendo las cosas no muy bien, porque está habiendo entre ustedes divisiones. Yo no sé particularmente tan detalladamente qué estaba sucediendo, pero sí dice en una parte en Filipenses que Boaz y Sinti, que hermanas que servían juntamente con Pablo se reconciliaran. Habían problemas, hermanos. Probablemente me imagino que decía, ¿quién es mayor? Me hace pensar esa actitud. Pero también qué realidad tan lamentable es estar en esa situación. Ver a una iglesia dividida por rivalidad y vana competencia. Fíjate que cuando pensamos que la iglesia de Cristo es más una empresa, es donde es más hábil, donde el más hábil y docto es el que va a avanzar de posición, es en el Evangelio me hace pensar en lo que los discípulos pensaban. Y fíjate que hoy, hablando en términos generales de la iglesia, hoy parece que el Evangelio es más una empresa donde el que tiene más títulos gana. No sé si lo han notado. Ya no saben qué otro título inventar para ser más predominante que el otro. Le falta solamente la poner, soy Dios. Y creo que muchos ya lo han dicho.
Fíjate que el Señor habla de eso, y fíjate, el Señor hablando de esto a los discípulos. Fíjate que esa lucha que ellos tuvieron, o que hoy se tiene, no es una lucha de ahora, ha sido una lucha del momento que Cristo estuvo y mucho antes. En Mateo capítulo 9, versos 33 y 34, cuando el Señor Jesucristo iba a Capernaum, yendo con ellos, llegando a Capernaum, le dice: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y le dice: pero son discípulos. Pero ellos querían saber, mira, yo me imagino a Pedro, yo soy mejor que ustedes, así que yo dije que Jesús es el Cristo. Yo soy el primero. Ustedes no dijeron nada, se quedaron callados. Y otros, Juan y Jacobo, llevando a su madre, pero diciendo: mamá, intercede por nosotros para que uno esté en la derecha y el otro en la izquierda. ¿Qué están haciendo? Pero a veces pasa que en la misma iglesia está esa actitud. ¿Quién es el mayor? Es el mejor. ¿Cuánto de esta actitud existe aún en la iglesia del Señor? Ver pastores, líderes, hermanos luchando para que su voz se oiga en medio del pueblo, pero sin mensaje de Dios. Escuchando o luchando para ser vistos de los hombres, pero menosprecian la palabra. Y es por esto que Pablo exhorta en capítulo 2, versos 1 y 2, concluyendo su discurso, cuando dice: por tanto, al mencionar la unidad que deberían tener y que deberíamos tener en Cristo. Fíjate que el Señor Jesucristo, antes de morir, oró por eso: Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que sean unos en nosotros. El mismo Señor lo dijo. Pero fíjate que entre más poder hay, comillas, poder, más orgullo va a aparecer. Entre más rienda suelta se le dé sin menospreciando la Biblia, más cosas aparecen que van en contra de la Biblia. Fíjate que Pablo dice: por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, Filipenses capítulo 2, verso 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pero ¿cómo podemos sentir lo mismo? Pablo, tú me dices: mira, sientan lo mismo, pero ¿cómo voy a sentir lo mismo que el otro? ¿A qué se refiere Pablo con esto? ¿Somos acaso robots que en nuestros corazones colocan un chip de amor y dicen: nadie va a pensar o va a ser exactamente el otro? Querido, a veces pensamos así. Señor, ¿cómo hago eso? Y al considerar esto, en primer lugar, debemos notar que este pasaje no está aludiendo a una manera de sentir como una emoción. Gente piensa que esto es una emoción, generalmente no es así. En la que debemos aferrarnos, sino a una misma manera de pensar. Cuando Pablo habla de esto, que seamos de un mismo sentir, literalmente la palabra ahí ocupada es que tengan una misma forma de pensar. Cuando las mentes no funcionan en base a un mismo concepto y realidad, es cuando obviamente la desunión empieza a aparecer. Cuando empieza uno a pensar diferente a lo que Cristo pensaba, ahí empiezan los problemas, queridos. Fíjate que la lucha realmente no tiene que ver hoy, y nunca ha sido así. La lucha no tiene que ver con personas. Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, ¿cierto? Con cosas, con demonios, con personas que están detrás de las personas. Pero también Pablo dice que la lucha tiene que ver con ideas. La mente, queridos, es el filtro del corazón. Cuando las mentes no funcionan en base a un mismo concepto y realidad, es cuando obviamente empieza la desunión. Cuando la mente no entiende que en Cristo somos y en cada uno de miembros los unos de los otros, y que cada miembro se necesita el uno del otro, es cuando la división aparece como un fantasma que se aproxima a la iglesia dispuesta a destruir. Cuando tú no entiendes quién eres tú y empiezas a luchar por tus derechos, ¿sabes que el único derecho que tienes es el infierno? Es tu único derecho.
Cuando empezamos a reclamar, decir, mira, mi derecho es este, Dios te dice, tu derecho es de hacer mi voluntad, no tu voluntad. En segundo lugar, si tenemos una misma mente en Cristo, o si deberíamos tener una misma mente, que es lo que Pablo dice acá, teniendo el mismo sentir, deberíamos pensar como Él, ¿no? Eso haría de nosotros más semejante a Cristo. Fíjate que la primera vez que se le llama a los hermanos cristianos era porque reflejaban a un pequeño Cristo. No solamente en su forma de liturgia, sino en su forma de vivir a Cristo. Ellos podrían decir, yo soy cristiano, y la gente decía, sí, él es Cristo, piensa como Cristo, camina como Cristo, habla como Cristo, se nota que es cristiano. Hoy no sabemos quién es quién. Aún nos cuesta de pensar en eso. ¿Cómo? Obviamente podemos decir, mira, si tenemos una misma mente en Cristo, deberíamos pensar como Él. Y si no lo hace, hermano, hágalo. Debe pensar, tiene que hacerlo, porque se supone que es cristiano. Si tiene la mente de Cristo en usted, entonces debe pensar como Cristo piensa y debe andar como Él anduvo. No como usted quiere. Por eso Pablo, fíjate, hablando de los Corintios, en el capítulo 2, verso 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tiene la mente de Cristo? Amén. Gracias. Amén. Como ya pastor bien, vamos bien. ¿Tiene la mente de Cristo o no? Ya vamos más, ya para otra vamos a decir que somos más. Querido, si usted es creyente, usted debería tener la mente de Cristo. De hecho, la tiene. Solamente que está en proceso. Fíjate que es allí el problema de las iglesias. Que en muchas de ellas, incluso aún en nosotros mismos, nos falta llenar nuestra mente con su mente. Nos falta llenar esta maquinita con lo que dice su palabra. Fíjate que a veces pensando en este texto me dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y dice, pero ¿cómo le faltó conocimiento? Imagínense, ¿por qué? Por el mismo problema que hoy enfrentamos. Las iglesias, y a veces esta iglesia no lee Biblia. ¿Cómo no va a perecer? Si no lee Biblia. Y eso dijo el Señor a los judíos, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y no porque no lo tuviesen, sino porque lo ignoraron. Voluntariamente lo ignoraron. Ellos tenían la ley, tenían los profetas y ignoraron eso. Y hoy podríamos decir, pero no tenemos eso, sí, aquí están. A los profetas tenemos. A ellos hay que oír. Y hay que hacer lo que dicen, porque son guiados por Dios. Dios dejó este libro no para tener en el Salmo 91, ya por si acaso, no deja esto en el Salmo 91 en su casa, ni en el Salmo 23. Léalo mejor, no lo deja abierto, léalo y medítelo. Eso va a transformar tu mente y tu corazón. Eso dice la Escritura, la ley de Jehová es perfecta, querido. ¿Se entiende eso? Y que la ley es perfecta y que transforma el alma, que te hace sabio. A veces gente dice, uy, que el pastor es sabio. Yo creo que el pastor es sabio porque ha leído Biblia, a diferencia de muchos de nosotros, que no la leemos. ¿Cómo sabe tanto? No, leo, aquí está, míralo, ahí está. No lo había visto, porque ahí está. ¿Cuánto tiempo pasó leyendo? Eso hace la diferencia. ¿Cómo puede? Fíjense que podríamos aún preguntar, ok, hermano, mira, entiendo que debo tener la misma mente de Cristo, pero ¿cómo puedo tener esa mente? ¿Y qué forma de pensar? Y la forma de pensar que tenía Cristo, ok, es fácil decir, tienes que pensar como Cristo, pero ¿cómo lo hago? Es la típica pregunta, ¿cierto? A veces pasa eso, y sin duda hay dos preguntas, estas dos preguntas, ¿cómo puedo tener la mente de Cristo y cómo formar esa mente en mí? Son dos preguntas que son muy buenas preguntas y ambas ligadas, la una de la otra, pero ambas difíciles para el hombre. Porque nuestra naturaleza no está en hacer la voluntad de Dios. Solamente aquel que es cristiano, que es hijo de Dios, quiere hacer y va a luchar porque sabe que debe ser obediente. Por eso los órganos internos son importantes, queridos, no se notan.
Usted no ve mi corazón como late. Usted sabe que supuestamente late porque si no, no estaría con vida, ¿cierto? Porque son órganos internos. Yo no voy a andar en su casa, hermano, está leyendo su Biblia. Hermano, está orando. Hermano, ¿cómo está su corazón con Dios? Yo no voy a estar ahí todos los días. Usted con Dios sí lo sabe. Animal. Y usted puede decir, ¿sabes qué? Realmente no está bien con Dios. Bueno, eso se ve a puertas cerradas, tú y Dios. Fíjate que estas dos preguntas, como le dije, van ligadas la una de la otra y obviamente ambas son difíciles tanto para el hombre como para la mujer. Que no quieran someterse a Cristo, van a ser difíciles. Si tú no quieres someterte a Cristo, mira, tengo dos cosas. El Señor dijo que es el Señor de tu vida, por lo tanto, si el Señor debe someterte. Si tú no quieres someterte, o estás literalmente en la carne, o no eres cristiano. Las dos cosas que yo puedo decir. Porque esa actitud perdura por el tiempo y no hay cambio, no hay cambio, no hay cambio, no hay cambio, no me digas que eres cristiano. No hay cambio. Nunca ha habido cambio. Porque los hijos, Dios va a hacer que hagan cambios. Fíjate que la disciplina del Señor, eso hace que nos santifiquen. ¿Le gusta que lo disciplinen o no? ¿Le gusta que lo disciplinen o no? Están así como, no. ¿Le gusta o no? No, no le gusta, ¿cierto? Pero fíjate que es el medio que Dios muestra su amor contigo y te purifica el corazón. Si tú quieres ver que papá te instruya, hay dos formas. O eres obediente o recibes disciplina. Porque Dios es un buen padre. Él no más cría hijos. Él los hace crecer. Más semejante a su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Ahora, Pablo como buen maestro, y otra vez menciona una de las formas en la que en la santificación y la vida cristiana se desarrolla. Fíjate que me encanta Pablo, porque Pablo no solamente era un buen expositor de la Escritura, sino que es un buen aplicador. Y quiero hablar en este sentido que él no solamente entiende la Escritura, sino que aplica la Escritura al corazón de la iglesia y te dice, mira, esta es la apariencia, esto va a ser. Hoy por hoy, hay gente que dice, en diferentes iglesias, que dice, ok, pastor, mira, tengo este problema, tengo este pecado, ¿cómo lo soluciona? El pastor dice, ok, mira, el problema es grande, es serio, la Biblia dice, el hermano se va a la casa y dice, gloria a Dios, la Biblia dice eso, y después empieza a pensar, ¿y cómo lo dejo? Hay una pregunta. Dios me dijo que he pecado y yo estoy lamentando mi pecado y gracias Señor porque lamenta mi pecado, pero ahora ¿cómo dejo el pecado? Y muchas iglesias hacen eso. Lamentablemente muchos pastores hacen eso. Dicen, mira, tu pecado es este, y el hermano se va feliz pensando que ya encontró la solución y no se da cuenta que no le ha dado la solución. Le he dicho solamente la condición. Pablo no era así. Pablo te dice, este es el pecado y así se forma, así se soluciona. Fíjate que la Biblia dice esto y esta forma, pero cuando Pablo habla de las Escrituras, dejó un parámetro, dejó una forma en la cual podremos actuar. Y mira que Pablo, hablando de esto en Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo, mira, te dice, hay una forma en que esto se desarrolla. ¿Cómo es la forma? Bueno, la forma dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, como éramos, despojados del viejo hombre. Fíjate que eso significa que todavía hay residuos pecaminosos de cómo eras anteriormente, antes de ser cristiano, ¿no? Yo creo que cada uno sabe eso, todos los días. Y ya iba consigo mismo ahí arrastrándolo, porque le está agarrando el pie para no ir a la iglesia. No, porque estoy cansado. Y dice, suéltame. ¿Por qué? Pues el residuo todavía hay en el corazón. Hay residuos de nuestra antigua naturaleza que todavía están en el corazón. Fíjate que él dice, mira, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y generalmente casi todos decimos, amén, despojados del viejo hombre, ya, pero ¿qué hago ahora? Fíjate que en la mente, me gusta esto, porque en la mente uno dice, ok, debo sacar este pecado, pero ya, lo saco, ¿y qué hago? Generalmente la gente lo que hace es tomar el mismo pecado y se lo lleva para la casa de nuevo. Pero mira lo que dice acá, despojaos del viejo hombre, y más abajo dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, que tu mente cambie.
que este chip pueda entender el cambio que vas a hacer. Y eso significa vestirte de un nuevo hombre. ¿Qué significa? Que significa literalmente que la Biblia dice, y Pablo dice, mira, esto no es un trabajo que se va a hacer así, sino que a veces lleva proceso. Para que tu mente capte lo que el Dios quiere que cambies. Cuando tu mente dice y entiende lo que Dios quiere de ti, es cuando se producen cambios reales en el corazón. Y esto es lo que dice, obviamente, de alguna manera Pablo aquí. Podríamos pensar nuevamente en la pregunta, ¿cómo puedo tener esta mente y qué forma de pensar y la forma de pensar que tenía Cristo? Y en primer lugar, hay que vivir manifestando el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. El problema que los hermanos tenían de divisiones, Pablo dice, mira, tengan amor, sintiendo amor. Que tengan esa forma de pensar que Cristo ha puesto en sus corazones el amor. Pero ¿qué significa esto? En simples palabras, significa que ya no estás amando como Cristo. Ya no estás amando como Cristo ama, sino que te estás amando a ti mismo y considerando a ti mismo antes que a todos los demás. Tan fácil es pasar de un punto a otro. Y tan difícil es hacer la otra parte. Fíjate que eso dice el texto más abajo. Considerando a los demás como superiores a ti mismo. Si tú me dices, mira, yo no puedo hacer eso, entonces hay problemas. Tú no estás entendiendo lo que dice Cristo. Cristo dice que el amor, su amor ha sido derramado en tu corazón, entonces tienes todas las herramientas para amar y servir. Fíjate que en Cristo, el hecho de tener el amor de Cristo en nosotros nos permite amar como Cristo ama y hacer lo que Cristo hizo por otros. Este amor no solo debe ser basado en el amor de Cristo, sino que debe ser reflejado y se verá reflejando en su relación con sus semejantes, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de diferentes lugares. Lo van a ver. Porque van a decir, mira, él realmente refleja eso y en la iglesia se va a notar. Eso obviamente repercutirá en los demás. ¿Por qué al ver nuestras vidas no tenemos esa clase de amor aplicándose a mi vida? Y en relación a los demás, ¿por qué no está? ¿Por qué la gente no lo ve? Y es aquí donde podemos entender nuestro segundo punto. Fíjate que en el segundo punto Pablo dice sintiendo una misma cosa, lo cual significa pensar de la misma manera. Y volvemos al tema del pensar. Cuando el Señor cambia tu mente, no solamente hace cambios radicales, sino que a veces esos cambios van a ser paulatinamente en el tiempo. Por lo tanto, cuando el Señor habla de pensar y hacer de acuerdo a lo que Él quiere, Él va a cambiar tu mente, querido, y va a cambiar tu corazón. La lucha de hoy, como les dije, no tiene que ver con lo que sentimos, tiene que ver con lo que pensamos. Mira tu vida. ¿Cuántos pensamientos perversos pasan día a día por tu mente? No manden la lista, ya, pero imagínense. Wow. Y dice, oye, que es grande la lista. Sí, seguramente es grande la lista, pero esa lista, fíjate que la podrías eliminar si entendieras que la mente es lo que el Señor ocupa para transformar tu vida. Es el filtro. Me encanta pensar en eso porque veo a Pablo cuando dice muchas veces ese tema de la mente. Por ejemplo, él dice renovaos en el espíritu de vuestra mente en Filipenses capítulo 4, verso 23. En Romanos 12:2 dice transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. La mente, lo que podríamos decir, es el filtro de nuestros corazones. Es por esto que también vemos en Deuteronomio hablando de la ley de Dios que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Generalmente esos versículos los pasamos de largo, o sea, eso se lo dice a los judíos, sí, pero fíjate que el pasaje dice en Deuteronomio, y estas palabras que yo te mando hoy van a estar sobre tu corazón. Pregunta, ¿por qué no dice al lado? Buena pregunta. Porque podría decir, y estas palabras que yo te mando hoy van a estar al lado de tu corazón. No, dice sobre tu corazón. Y cuando
Moisés dice, sobre tu corazón está diciendo lo mismo que dice Pedro, lo mismo que dice Pablo, va a ser tu mente renovada para que tu corazón no haga lo que quiera, sino que eso sea sometido a la palabra. Me acuerdo Martín Lutero, después de confesar que sus libros habían sido escritos por él, y al ser condenado, él lo único que dijo al final es: mi mente está cautiva de la palabra de Dios. A menos que no se me muestre con las escrituras que estoy mal, no voy a cambiar. Y a veces nosotros decimos todo lo contrario: mi mente está cautiva a la televisión. Ahí, pegada a la tele. Mi mente está acá y dice: ¿cómo tal? Se me pasa como 4 horas pegado a la tele. Y se sabe todos los problemas. Mi mente está cautiva a la tele. Y dice: ¿pero cómo eso? Pablo no dice eso. Pablo dice que la mente debe ser renovada. Pero pasamos tanto tiempo sintiendo complacencia en tantas otras cosas, menos en eso. Fíjate que la primera actitud que debemos tener, como les dije, es reconocer quiénes somos de Dios. Eso nos va a llevar a ser humildes. Pregunta: ¿qué es humildad? Buena pregunta. Lo vamos a dejar para la próxima semana. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu cuidado y tu misericordia. Y gracias por enseñarnos, Señor, que sin ti no somos nada. Señor, tan rápido se nos olvida. Pero queremos recordar uno más. Te damos gracias, Señor. Porque somos lo que somos por tu gracia. Y entendemos que esa gracia no ha sido en vano para con nosotros. Queremos y anhelamos un poco más de esa gracia en nosotros, Señor. Con tantas cosas que nos quitan nuestra atención de ti. Pero no son las cosas, Señor, sino nuestros corazones que nos desvían. Ayúdanos a enfocar y entender, Señor, que nuestra mente debe ser sometida a tu palabra y que eso nos va a librar de hacer lo que queramos. Señor, solo queremos ir ante ti como aquel hombre, Señor, que lo único que esperaba de Pedro y Juan era un poco de dinero, un poco de pan. Nosotros queremos ir a ti, queremos un poquito más, Señor, de tu gracia. Gracias, Señor, porque sé que tú lo has hecho. Siempre lo haces. Señor, ayúdanos y danos sabiduría a saber ocuparlo y no abusar de ella tampoco. En Cristo Jesús oramos. Amén.